Comunidad en Resistencia, sonríete, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Bien, como vemos, hay muchas noticias y no son buenas. La más importante es que la cosa se está poniendo fea con el bichito famoso. Una cosa que me interesa que podamos pensar es lo que está sucediendo con esta noticia, que aparentemente fue muy buena, de que las vacunas estaban listas. Pero resulta que hay una serie de problemas que no es nada más encontrar una vacuna, sino que son cuestiones que está muy importante que podamos analizar de si es cierto de que ya con la vacuna estamos bien. Como ven, todas las noticias que hay con respecto a la velocidad de la vacunación, hay una que es muy importante, que es lo que está sucediendo en África. La Organización Mundial de la Salud calcula que en un año, fíjense, todo lo que va de este año, apenas alcanzarán a vacunar al 60% de la población. Hay países que, como Israel, lo mencionamos la vez pasada, que como son 9 millones, pero están muy bien organizados como Estado y su sistema de salud, ya en abril terminan su vacunación, aunque aquí viene el terrible problema de los valores. Ellos tienen a un pueblo sojuzgado que es Palestina y tienen un problema ahí bastante fuerte de infección enfrente de ellos. Como hemos venido platicando en nuestras vierneras, esto es un problema de valores. No es la ciencia, por lo tanto, la solución, la gran solución a nuestros problemas. La misma OMS advierte que en África se quejan de que ya 40 países han iniciado su etapa de vacunación en lo que ellos llaman países ricos y lo que nosotros como país, también México, tenemos otros 5 países que estamos abajo de ellos, pero que ya también iniciaron la vacunación. Les recuerdo que aproximadamente hay 182 países en el mundo, entonces el problema está complicado y no se puede marcar una duración de la dureza de la pandemia a lo que nos estamos enfrentando. Javier San Pedro, el que les digo que es el de mis favoritos para estarme informando en el periódico El País, nos advierte de 2 cosas importantes ahora con lo de la vacunación. La primera es que esta variable que apareció en el Reino Unido, en Gran Bretaña, se encontró nada más de chiripa, como ellos le llaman en el lenguaje académico, la serendipia. La serendipia es cuando se encuentra algo así de refilón, y nos dice que hay que tener mucho cuidado con esas, porque puede haber otras siguientes variaciones. En otro artículo también nos comenta sobre las nuevas vacunas que están saliendo porque están en proceso de investigación, y que el grupo en el que se están integrando para los laboratorios que están haciendo, hay deserciones en los grupos de investigación, en los grupos piloto, porque ellos ya prefieren mejor vacunarse y no estar bajo un proceso de investigación que lo más seguro es que quién sabe. En fin, esto ya lo hemos establecido, que está fuerte el problema, no es la solución, tiene que ver que ya llegó la vacuna y se acabaron los problemas. Por ejemplo, otro país que está con muchos problemas, como lo hemos visto últimamente, es Trump. Trump acaba de tener un gran problema de que a lo mejor le van a hacer el impeachment de vuelta, sería la segunda vez, pero Bob Woodward, que es el periodista que fue el de los papeles de Watergate en los 70s, para poder echar abajo al presidente Nixon, en su libro último, en donde él establece, el libro que se llama Rabia, establece que el presidente Trump fue el que agravó los problemas, porque siempre que lo entrevistaba en este proceso durante la pandemia, siempre decía que es solo un catarro, que no hay ningún problema, lo tenemos controlado y como de milagro va a salir. Y precisamente es una de las cuestiones de este imperio
que tuvo un presidente que prefirió voltear hacia otro lado para que la economía no se cayera. Y es precisamente otra paradoja que tenemos, porque ahora se dieron cuenta las redes sociales y los mandamases de este tipo de comunicación que el presidente Trump estaba haciendo muchas mentiras, pero mientras duró tanto su mandato como el proceso de elección, sí se prestaron a ser ellas los portavoces de los millones, de los 80 y tantos millones que él tenía de seguidores en las redes, y se prestaron para todas las mentiras que él dijo. También ahora están los grandes intereses por medio de sus portavoces, de los negociantes y poseedores del dinero. Ahora sí están diciendo que Trump ya es muy peligroso para el sistema, pero mientras decía su gran cantidad de mentiras, nunca dijeron nada. En fin, volvemos a la relatividad, que es lo que les decía que hay que cuidar mucho, sobre todo de quién vienen las noticias y de quién vienen los análisis que se están haciendo. Por eso es lo que se llama la infodemia, una información que nunca se puede contrastar y mucho menos que tenga que ver, como les he dicho, de lo que son los valores. Bueno, entonces la carta, lo que les vimos la vez pasada, por favor tienen que estarla distribuyendo, porque además es otra cosa importante con respecto a lo de África. La misma gente en África dice que no se la quiere poner la vacuna, hay una gran parte de la población, porque es una manera en que como la raza blanca, quién sabe qué le habrá hecho la raza blanca durante todos estos siglos para que ellos piensen así. La vacuna es una manera de limitar el nacimiento de nuevas de criaturas ahora y de la raza negra. Pues ya ven que ahora el problema que tienen con toda la migración en Europa, y que por eso tienen mucha bronca en podérsela poner, que no confían en eso. Pero también son criticados en las organizaciones grandes europeas, porque dicen que ellos se atienen a lo que es su religión y a su medicina tradicional. Volvemos de vuelta a lo que es nuestra comunidad en resistencia. Nosotros sí tenemos exactamente qué hacer, es una de las cosas, como les decía, lo que hay que hacer con el nuevo concepto, que es muy importante que todos nosotros lo sigamos, que es nuestra tanto farmacia viva como nuestra cocina viva. La cocina viva, que tiene que ver con que sepan hacer su vinagre natural y que sepan tener a los vulgaritos para que los problemas gastrointestinales que se resultan de la aplicación del vinagre que se van a presentar. Por eso es importante que todo este conocimiento lo puedan compartir y puedan convencer a la gente, que ya ven, como les dije, que la cosa se está poniendo muy, muy fea. Bien, entonces, con estas cosas importantes que hay que saber, entonces también vamos a ver, antes que se me enoje la hija de María Luisa o también Susana Basurto, que no les gusta que hable de cultura, vamos a ver qué tiene que ver este proceso cultural con respecto a lo que es la pandemia. Supongo que ustedes se acordarán que hace 2 años, año y medio, una cosa así, hubo una polémica muy fuerte porque las cenizas de Barragán, de Luis Barragán, un gran arquitecto, constructor mexicano, fueron convertidas a un diamante de 2 quilates. Y quien participó en esto como promotora de la idea y que quería hacer el por qué hizo esta conversión de las cenizas a diamante, era porque su acervo bibliográfico y acervo de trabajo estaba allá en Europa y quería rescatarlo para México para poderlo traer. Se armó una polémica absurda porque nuestra prensa no lo trató como si fuera algo normal, una proposición de una artista, ojo, proposición de un artista, sino que simplemente lo hizo como si estuvieran tratando mal a un héroe nacional. Resulta que no, esta artista conceptual, que es una de las principales que ha manejado lo que es los grandes problemas éticos en su quehacer artístico,
cómo lo promueve ella, los grandes problemas en los que nos estamos moviendo. Ella se llama Jill Majid, que es la que les digo que hizo la promoción esta de salvar el acervo cultural de Luis Barragán. Y ella acaba de hacer una película con una amiga de ella que es Laura Poitras. La pueden encontrar en Netflix o en esas cadenas en esas cadenas que pueden consultar en las redes, y se llama La Proposición, y es la historia de Edward Snowden, que es uno de los que trabajaba para una compañía para la inteligencia de Estados Unidos, y él ahí en ese documental se refiere el problema que causa que todos nuestros datos que manejamos en las redes pueden ser investigados por la Agencia de Seguridad, en este caso de Estados Unidos, y es una forma de denuncia de cómo todos nuestros datos pueden estar en manos de alguien que nos puede llegar a causar un daño muy fuerte. Por eso es que ese tipo de personajes como Snowden causan mucho daño al prestigio de un Estado que quiere controlarnos y que no tenemos forma de defensa si no es por el conocimiento que tenemos acerca de este tipo de artistas conceptuales como Jill, o como Edward Snowden, o este tipo de documentales que nos ponen a las vivas sobre lo que está pasando con nuestros datos y con la manera que creemos que es un gran avance, cuando el gran avance también está en el sentido de que son cadenas de control y dominación de nosotros como pueblo. Bien, entonces esta Jill lo que hace es una cosa muy interesante. Ante el anuncio de que Estados Unidos, el Estado, va a dar $1,200 a la gente para alivianarles este problema de la pandemia, su ocupación, su trabajo, etcétera, ella convierte 120,000 centavos, que es lo que vienen siendo los $1,200, los convierte, y en el canto pone ella nada más la palabra fragilidad, porque precisamente en eso se trata su concepto de lo que es una artista, en lo que es su forma de dar a entender el arte también. Su arte en donde nos dice que el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue antepuso los intereses económicos a lo que es la pandemia, y precisamente lo que les decía del periodista Woodward, en donde él dice que simplemente Trump dijo que él no quería causar ningún pánico, por eso dejó que la economía siguiera, y ahorita es el país que más tiene muertos y su sistema sanitario totalmente rebasado por la gran cantidad de infectados y de muertos que hay allá en Estados Unidos. Entonces, cuando tenemos una artista de esta calidad humana, porque ella nunca se olvida que somos manejados con respecto a las noticias, ella pone su arte a la disposición para que nosotros nos demos cuenta de lo que es, y fíjense nada más lo que es el arte conceptual de ella, porque el transporte de estas monedas, obviamente como son muchas, las hace en sacos los mismos plásticos donde se transporta el dinero, para hacer una correspondencia del plástico en donde la gente que muere de COVID la envuelven en el plástico y la tiran ya casi en fosas comunes, y ella por eso reparte los centavos en el mismo ciclo, el mismo círculo de dinero donde se reparten las monedas. Por eso es importante el que este tipo de artistas rebeldes que nos revelan lo que está pasando aún en este problema tan agudo que tenemos de la pandemia. Por eso es importante que sepan que Jill Majid también en México se dio a conocer en forma amarillista, escandalosa, cuando en realidad lo que ella quería era rescatar la labor de alguien como él. Ella conoció la casa que tiene en Ejército Nacional, que tuvo Luis Barragán, su casa donde ella pasó, en fin, no es una historia de horror, es simplemente una historia donde ella quería rescatar el trabajo de un gran hacedor de arte en su arquitectura, que es Luis Barragán. Bien, al respecto también quiero comentarles que acaba de morir un director inglés, se llama Michael Apted. Él es hijo de gente que tenía oficio, sus padres no son de universitarios, y él simplemente era muy bueno para la escuela, hizo la carrera de Derecho en la Universidad de Cambridge,
y se empezó a trabajar en una televisión que había en los 60s allá en Inglaterra, y se incorporó a un proyecto que se le llamaba Up, que finalmente terminó por llamarse 7up, que así es como lo van a localizar en las redes de distribución de este tipo de programas. Y resulta que era reclutar a 21 niños y entrevistarlos a los 7 años, reclutar de diferentes medios, diferentes cosas. Y él con mucho entusiasmo se agregó al proyecto, no era todavía el director, pero sí él entró como en parte del equipo de televisión, porque se hizo como si fueran una serie de televisión y programas casi de 1 hora cada uno, que son 7 programas. Y él hace unas preguntas desde el primer programa muy interesantes a los niños sobre su concepto de lo que son las niñas y su concepto de a qué se van a dedicar los próximos, cuando sean mayores. Es muy interesante, van a ser cautivados por la calidad de la emisión y por la calidad de las preguntas que hacen. Y lo interesante de esto es que él dice en la voz en off, porque el libreto es de él, conste que no es el director, pero sí él expone por qué se hace este tipo de programa y dice porque los niños, a ver si se dan cuenta que ellos en el futuro van a ser tanto los que van a trabajar como los que van a dirigir a los que trabajan. Pero no está hablando nada más de una gasolinera o de una compañía o un supermercado donde van a trabajar. No, está hablando del mundo, que eso es lo interesante de él. Porque Michael Apted, siempre todos los proyectos que él tuvo dentro de sus películas, metía mucho el concepto social. Y esto es importante porque la actual ministra del Interior de Boris Johnson, el primer ministro inglés, acaba de declarar ante la salida del Reino Unido de lo que es de la Comunidad Europea, dice que ellos no tienen problema, siempre tienen ese concepto muy alto de sí mismos y en este caso les doy la razón, porque dice, nosotros vamos a seguir teniendo, por ejemplo, la mejor educación del mundo y vamos a seguir teniendo los mejores alumnos del mundo. Es interesante cómo ven ellos su propia educación y ahí ni hablar, es de lo mejor lo que tienen en sus universidades. En fin, este director tiene otro tipo de películas, como les decía, que incluye valores morales, incluye valores como les decía, lo importante de este tipo de artistas que nos dicen cómo está la situación y a qué valores nos estamos enfrentando, porque él también dirige la película de una etóloga muy famosa que hizo Gorilas en la niebla, que es con la actriz Sigourney Weaver, y sobre el comportamiento y precisamente la desaparición de estos grandes primates, y que es una película muy bonita al respecto, pero también hace otra película con Jennifer López sobre el machismo, sobre el comportamiento que tienen los hombres en una sociedad determinada y se llama Nunca Más. Entonces, este tipo de arte comprometido como el de Jill, como el de este director inglés que acaba de morir, él no murió del COVID, él murió de un problema de corazón que tenía antes. Él también fue dirigente del sindicato de directores de Estados Unidos y fue reconocido por su labor tanto artística como de director, como de consecuente con la organización de su propia actividad como director. Y resulta bueno, entonces lo que les recomiendo es que le sigan la pista a este programa en donde los niños empiezan a los 7 años a dar opiniones, a los 14, a los 21, hasta que ya están de viejitos diciendo lo mismo. Esto es importante porque un proyecto así de bueno lo podemos encontrar en las transmisiones, por ejemplo, de la BBC, con los programas de David Attenborough, etcétera, donde sí puede, la comunicación sí está al servicio de la comunidad, sí está al servicio de unos programas que pueden trascender y que lo podemos ver el primero, que está en 1964, lo que nos puede brindar a nosotros sobre la riqueza del transcurso de lo que es el ser humano y su concepto de lo que son los valores para el trabajo, para el amor, para la dedicación y el concepto de país. Este es algo que desarrolló Michael Apted, por eso es muy recomendable que lo puedan
que puedan acceder a estas emisiones de lo que fue la televisión británica en su momento. Está muy interesante, ya ven que no todo es Netflix, tendríamos que tenerlo como las grandes historias de gran violencia o de grandes chismes de la realeza británica. Bien, los invito a que sigan se está armando una polémica buena con dos corresponsales que tengo. Una es Marta Varela, la que les he dicho que es la que se le ocurrió ponerle aquí a nuestro programa La Viernera, y otra corresponsal que es Marta Márquez Briceño. Ellas me repelaron porque quieren mucho a su chaparrito Armando Manzanero. Voy de vuelta a seguir con la cultura. Yo señalé que, bueno, inclusive era medio machín, que no me parece que tenga una suficiente ni creatividad ni cultura musical. Yo ponía de ejemplo como él fue a Brasil. Ninguno de los grandes de Brasil, María Bethânia, Caetano Veloso, los grandes, nadie se interesó en hacer algo en conjunto con él. Por eso no me parece que sea suficiente el que nos hayan tratado de pasar a alguien muy regular en su quehacer como si fuera uno de los grandes de México. Voy a decir precisamente porque en mi actividad como brujo y también la actividad que he tenido como entrevistador, he podido compartir el pan y el vino, o sea, mojar la palabra, con músicos que considero que es lo mejor que este país ha dado. El primero es el Salvador el Negro Ojeda, que si no lo han percibido, él murió no producto de esta pandemia, hace como 1 año y medio, 2 años, algo así murió. Métanse a las redes y consúltenlo a él, para que vean nada más la calidad de intérprete de la canción mexicana y del producto de inconmensurable, sobre todo que él con la edad no se le hizo la voz de viejito. Ya ven que cuando, por ejemplo, Serrat, la negra Mercedes Sosa, ya con el tiempo se les hace la voz de viejito, él no se le hizo, conserva perfectamente bien su timbre y el color de la voz, para que se puedan meter y disfrutar un poco sus creaciones que él hacía, de todas las canciones que él interpretaba, él es un intérprete. Y luego otro que también es muy importante es Omar Guzmán. Omar Guzmán hizo en lo que a mi parecer es el mejor disco de Eugenia León, aunque su calidad es muy uniforme en todas sus obras que ha hecho ella, pero es un disco que está dedicado a Agustín Lara y donde Omar hace tanto la labor de instrumentista como de pianista y de director musical. Me parece que es uno de los grandes discos de México, que se le dedica a la obra de Agustín Lara como intérprete ella, y Omar Guzmán, que también él tiene discos donde los ha hecho solo. Me parece otro de los músicos mexicanos que no hay que perderle la huella. El siguiente es también Rafael Mendoza. Rafael Mendoza ha hecho muchos discos en donde se nota la gran calidad que tiene la música mexicana, y voy a explicar en qué sentido. La versatilidad. Nosotros sabemos que cuando un grupo mexicano tiene que tocar en nuestras fiestas, cuando hacíamos fiestas, ahora ya no se puede hacer las fiestas, tiene que tener todos los ritmos dominados, desde un baile ruso, desde un chotis español, desde un tango, desde una guaracha. Esa versatilidad solamente se encuentra en este país porque somos un país cantador y bailador, y por eso necesitamos que exista ese tipo de música para poderla bailar. Bien, Rafael Mendoza hace lo mismo en todos sus discos, varía mucho los ritmos, varía mucho la calidez con la que afronta lo que es el bossa nova, lo que es el bolero, el rock, en fin, y por eso es uno de los que hay que seguirle, como les he dicho, la huella, también por la calidad de interpretación que tiene. Es el tercer músico importante que me parece que no hay que perderle la huella aquí en México. Y por último, a Marta le voy a dar el jalón, que ya se lo advertí, a Márquez Briceño. Su hija, nosotros le decimos de cariño Almendrita, ese personaje que hizo
la familia Burrón. Almendrita era un personaje chaparrita que cargaba un guitarrón y el guitarrón con su estuche estaba más grande que ella, personajazo de lo que hizo el creador de esta familia Burrón. Y ella la conocí tocando en el metro, ahí el metro de México, de la ciudad, lo que es el cajón africano, o sea que es algo raro. También el cajón era la mitad de su estatura y ahí se acompañaba a ella, podía cantar cosas de Veracruz, cosas de Guerrero, extraordinaria. También con ella compartí el pan y el vino. Y ella, Marta, es una de las mejores músicas de México, aunque ahora por un proyecto amoroso esté viviendo en Austria y que sea ella una feliz madre de lo que acaba de acontecer de su bebé. Bien, esto es lo importante. Agréguense a la polémica, porque Marta me dice que cuidado con el chaparrito porque era mexicano. No estoy de acuerdo con eso, porque eso es lo que nos introyectó Televisa y la televisión comercial, lo que nos introyectó como gusto de que como México no hay dos y que etcétera. En fin, iba a decir una mala palabra de que viva México, hijos de Arnaiz, pero bueno, así nos lo dicen. Pero nosotros no tenemos por qué padecer ese tipo de conducción de nuestros gustos, pero bienvenida a la polémica. Recibo los comentarios que ustedes están haciendo, los estoy leyendo. Ya saben que estoy haciendo modificaciones en la viernera, en nuestro programa, en nuestro decir, porque estoy leyendo con mucha atención sus comentarios. Por favor, que lo sigan haciendo y además la semana que entra ya reinicio la consulta. Y que recuerden lo mismo de cuando empezamos el año pasado, el tiempo que pudimos trabajar. Si no podemos hacerlo por el semáforo rojo, por la gran cantidad de problemas que hay en la ciudad, tenemos la alternativa de trabajar otros días y que se les va a reagendar su cita para que no se provoquen problemas. Recuerden que hay que estar promoviendo esta hoja porque está muy fea la cosa, ya la tercera vez que se los digo, para saber qué hacer en casa para protegerse y para estar seguros de que se puede hacer algo fuera de la gran cantidad de noticias que hay en el país de hoy. Viene la noticia de lo que en Iztapalapa se hace para poder llenar solamente 50 tanques de oxígeno, y como no hay oxígeno ya empieza el mercado negro, empieza obviamente la delincuencia a mercar con eso. Es terrible. Por eso, mientras nosotros estemos seguros con lo que tenemos en casa, con nuestra cultura y medicina tradicional, vamos a entrarle a eso y ahí está, creemos que bien explicado. Si hay comentarios también me lo pueden hacer, con mucho gusto les respondo. Espero entonces sus comentarios. Otra vez la disculpa porque hubo problemas con la fibra óptica para que saliera el programa en vivo. Esto ya es grabado. Chaparritos y chaparritas, dense de alta en el Poediario. Acuérdense que no hay que sumergirse en la ignorancia, por lo menos que se aprendan un poema. Eso sería ya la ganancia de que ustedes lo atesoraron en su memoria. Él necesita la poesía de silencio y concentración para poder entender la intención del poeta. Esto es lo bien dicho. Vamos a reafirmar nuestro gusto por las cosas que sean buenas, por las cosas que sean trascendentes. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Vamos a abrazarnos en otra viernera. Nos estamos abrazando en la siguiente viernera. Gracias.